Hola, bienvenidos a Review de Cerro, y si están aquí es porque se están preguntando ¿quién fue el último samurái? Bueno, supongo que todos conocen la película El último samurái, sí, la que hizo Tom Cruise, que pelea por los derechos, porque los samuráis no quieren pues usar pistolas, quieren usar solo katana. Ese, y Tom Cruise no es el último samurái. El último samurái es conocido aquí en Japón como Saigo Takamori, que se cree que él fue el último samurái. Él vivió durante la edad Edo a la Meiji, estuvo más viviendo hacia Meiji. Tuvo mucho que ver no solamente como samurái, sino también como político. Hizo muchos cambios aquí en Japón grandes, ¿no? Bueno, para introducirles solamente un poco cómo es Edo y Meiji. El Edo es durante Japón tenía cerradas sus puertas al extranjero, no tenía ningún comercio y nada. Y Meiji es lo contrario, fue cuando abrieron las puertas o empezó a hacer comercio, sí abrió varios puertos, y esto es más o menos lo pueden pensar como es el inicio de Meiji. Saigo Takamori tiene mucho que ver por este cambio que hubo entre Edo a Meiji. Edo estaba el shogun que se apellidaba Tokugawa. El shogun era el señor feudal, era el que estaba en el máximo poder, más arriba que el propio emperador de Japón. Luego, después de que llegó otros países a pedirle que abrieran sus puertas, y abrió sus puertas, no había acabado totalmente Edo, era todavía Edo. Entonces, después de todo esto de abrir las puertas y todo eso, mucha gente se empezó a quejar porque les quitaban cosas, o de que había mucha competencia con los productos del extranjero, empezando con el té, otras telas y así, y también muchos injusticias, porque como saben, los primeros tratados que firmó Japón con otros países, empezando con Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Estados Unidos, fueron tratados injustos para Japón, empezando por no tener el poder de elegir cuánto puede ponerle el precio, los taxes, todo eso a los productos que hace comercio y otras cosas más. Saigo Takamori era el líder de un han que se llamaba Satsuma Han, que es el de la zona de Kagoshima. Había mucha protesta hacia el Bakufu porque hicieron estos tratados injustos, ¿no? Había varias creencias. Una era de poner otra vez al emperador al máximo, y otra era para sacar a los extranjeros. Entonces él apoyó a sacar los extranjeros, y en un momento atacó a unos campesinos que vivían en su propio han, ingleses. Inglaterra se enojó, y en unos meses llegaron muchos barcos de Inglaterra, de Holanda, Francia, y atacar el puerto de Satsuma. Fue tan grande que le llaman no pelea sino guerra. Aparte existía otro que se llamaba Choshu Han, y se habían peleado. Estos dos han se llevan muy mal. Es cuando llegó una persona que se llamaba Sakamoto Ryoma y les pidió que hicieran un tratado para que juntos vencieran al Bakufu y quitaran del poder al Bakufu, y que volviera a ser el emperador, el líder, para que pudiera regresarse a la normalidad. Estos dos han hicieron una alianza y vencieron al Bakufu y lo quitaron del poder, y es cuando entró el emperador y se empezó la era Meiji. Y como Saigo Takamori fue uno de los que quitó al Bakufu del gobierno, él pues se volvió parte del gobierno, ¿no? Él estuvo diciendo muchas cosas por el bien de la gente, y fue una de las eras más felices que se cree aquí en Japón. Los años pasaron y varios grupos del gobierno fueron a visitar al mundo así para cambiar estas reglas, todos estos tratados, pero fallaron. Mientras Saigo Takamori se quedó cuidando Japón, y fue cuando empezaron a decidir atacar a Corea, que haciendo tratados con China, porque Corea se da muy bien con China, entonces pensaron que quizás haciendo tratados con China podían hacer un tratado también con Corea, pero Corea no lo aceptaron, porque Corea estaba en el estado como estaba Japón en Edo, que era totalmente cerrado a las fronteras, menos a China. Regresaron todas estas personas que estaban yendo para arreglar estos tratados, y así Saigo Takamori les propuso atacar a Corea porque no querían aceptar el tratado. Todos los demás le dijeron que no, y él se fue del gobierno y se regresó a Satsuma, que era su han, a ser un maestro en una escuela. Al llegar y ser maestro en ese pueblo, sus estudiantes lo empezaron a admirar mucho por ser muy inteligente, porque en ese entonces la gente normal no tenía un estudio muy bueno, no había escuelas. También, como en Edo, como estaba cerrado totalmente, ninguna gente normal sabía sobre el extranjero. Los únicos que sabían era el Bakufu a través de los diplomáticos de Holanda. Saigo Takamori, como era de los que sabía de todo esto del extranjero así, sabía muchas cosas, y todos sus estudiantes lo admiraban. Sus estudiantes empezaron a preguntar que por qué lo
tuvieron que sacar del gobierno una persona tan inteligente como Saigo Takamori. Entonces los estudiantes empezaron a enojar contra el gobierno y decidieron hacerle una guerra. Todos los estudiantes le propusieron de que pelearan con él, con ellos, con los estudiantes, que si era por Saigo Takamori podían dar su vida. Saigo Takamori no estaba muy convencido. Ellos solamente tenían katana, no tenían pistolas, y el gobierno sí tenía pistolas más avanzadas. Ya desde entonces sabía de que iban a perder, no había ninguna forma que le iban a poder ganar, pero le aceptó porque sintió la presión y dijo: tanta gente me está apoyando, tanta gente me admira, ¿cómo les voy a decir que no? Y dicho y hecho, el Saigo Takamori, Satsuma-han, perdió al gobierno y tuvo que hacer el senpuku, que es con un cuchillo se corta la parte de la panza. Y últimamente, a través de los historiadores, se cree de que alrededor de él, antes de hacerse seppuku, estaban todos sus compañeros durante el gobierno o con los que peleó en la batalla contra el Bakufu, y que todos estuvieron llorando por él y lamentándose. Y así murió el último samurái de Japón. Y bueno, ¿tú conocías a Saigo Takamori? ¿Sabías quién era el último samurái? No es Tom Cruise, ¿eh? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de picarle like, suscribirte al canal y picarle la campanita para que te mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Los veré en la siguiente.